Continuamos con las entrevistas y nos acompaña el ex oficial mayor del Congreso, César Delgado Guimbes. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Bien, vamos a conversar sobre aquello que ha mencionado, entre otros temas, Jimmy, hace un instante, es decir, este famoso viaje a la China, literalmente viaje a la China, de 6 congresistas, 4 de Acción Popular, una del bloque magisterial y otra de Perú Libre. Lo que se sabe es que ellos han sido invitados. Efectivamente, el viaje no le cuesta al Congreso, por lo menos no le cuesta pecuniariamente, pero han sido invitados por la empresa DPL Group, es una empresa mexicana de relaciones públicas. Les han pagado el pasaje, se entiende que también la estadía allá. ¿Supone eso o no supone eso un conflicto con el reglamento de ética del Congreso y con el reglamento del Congreso en general? Bueno, en principio existen 2 normas en el Código de Ética que regulan este tipo de situaciones, cuando menos de manera colateral. Uno es el artículo 4, donde se señala que los congresistas están impedidos de aceptar atenciones, por lo tanto deben declinar las atenciones que supongan una interferencia con el desempeño de sus funciones. Ese es el artículo 4. El artículo 7 del Código de Ética también prohíbe expresamente a los congresistas aceptar donaciones. Entonces, si el tipo de gestión que ha realizado esta empresa para que los congresistas viajen supone una atención o supone una donación, tendría que ser objeto de una revisión por la Comisión de Ética, en cuyo caso, con una mayoría simple de la Comisión, podrían iniciar una investigación de oficio. Bueno, atención me parece clarísimamente que es. Donación, ya entramos, digamos, en un problema semántico. ¿Qué es lo que les han donado? El importe del pasaje, el pasaje en sí mismo. Los viáticos. Los viáticos, por eso, digamos, puede haber debate. Ahora, por otro lado, ¿qué cosa se entiende por que la invitación sirva para algo o tenga por objeto algo que entre en conflicto con su función congresal o parlamentaria? Es vasto, digamos, el universo. Claro, no hay una norma que diga que entre en conflicto, pero sí dice expresamente declinar atenciones que puedan interferir con el desempeño normal de su función. Ahí está el problema, ¿no? Sí, ¿qué cosa interfiere con el desempeño normal de su función? Lo que tendríamos que analizar sería si es que la razón del viaje tiene que ver con la naturaleza del trabajo que realizan los miembros en comisiones, de ese por grupo, ejemplo, que son de 2 comisiones, Defensa del Consumidor y me parece que la otra es de Transportes, son 2 comisiones a las que ellos pertenecen. Entonces, vamos a ver para qué han ido a China. Se supone que es porque hay un tema de telecomunicaciones, en razón de lo cual también habría viajado la asesora de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Sí. Entonces, ahí es como... Claro, pero, digamos, viajan en un momento en el que la vigencia del cargo o su representación en esas comisiones ha terminado y está por elegirse la siguiente. Entonces pueden decir, no entra en conflicto porque yo ya no soy, digamos, congresista presente en esta comisión específicamente, ¿no? El tema es que precisamente se trata de miembros de una comisión que no tendría que ver con el tema de las telecomunicaciones, que es la materia que se supone que levanta las suspicacias. Sí. Entonces, no sabemos dónde terminarán los congresistas que han ido a China en el siguiente periodo, en el momento en el que se conformen las comisiones. Eso no lo sabemos aún. Claro, pero ellos sí podrían saberlo porque son las propias bancadas las que destinan a los congresistas a la tal. O sea, si tienen 2 asientos en la comisión de telecomunicaciones o transportes o defensa del consumidor. Ya saben ellos a quiénes van a... Porque no es que eso se vota en la bancada, no se vota... Claro, y se vota a propósito del interés que tienen los congresistas miembros de esa bancada. Entonces yo, que quiero pertenecer a la Comisión de Transportes, me voy a China, regreso de China y luego en agosto pido que ser incluido en la Comisión de Transportes. Eso cabría perfectamente. Claro, pero el conflicto se había presentado antes de que el presunto conflicto se habría presentado antes de que se integraran
a esa comisión, pero estaría claro de todas maneras. Es una cosa similar a la que ocurrió con Curi y su adhesión al grupo fujimorista en el año 2000. Sí. O sea, me comprometo antes por lo que voy a hacer después. Uh-huh. El compromiso y el dinero se recibió antes, ¿no? Claro. Pero solamente hay un problema con el reglamento en cuestión ética, esto no puede, por ejemplo, derivar en una denuncia constitucional. Para eso se necesitaría contar con más elementos de juicio, porque sería delito en el ejercicio de las funciones o por infracción de la Constitución. Uh-huh. Infracción a la Constitución, habría que ver cuál de los mandatos constitucionales sería el que se habría infringido, sería el de la función representativa. Bastante complicado cerrar el campo para arrinconar la situación y calificarla como infracción a la Constitución. Me parecería difícil, más sencillo me parecería ver el tema ético. Delito, lo mismo. No veo delito. No veo delito. No veo, porque ¿cuál sería el bien jurídico tutelado que habría sido violado? No hay. O sea, el Código Penal no prevé una situación como esa, salvo que se descubran más indicios o evidencia en el futuro cercano, donde se vea que se les está dando un dinero para concusión, peculado, ¿no? Una cosa de esas, siempre y cuando haya evidencia. Sí. Pero si no hay evidencia y sobre todo no se han prestado para satisfacer los intereses de quienes están ofreciéndole las atenciones o la invitación, mientras que eso no se sepa, no habría manera de calificar eso como un delito. Sí. Ahora, llama la atención que sean 4 de Acción Popular, tampoco es que sea la bancada mayoritaria, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? O sea, hay algo que se debe estar manejando, ¿no? Y eso lo han manejado a nivel privado, porque la mesa directiva no autoriza nada que no represente el dinero del Congreso. Claro. Entonces, simplemente han comunicado que salen de viaje, que salen a China y que eso no le va a costar nada al Congreso porque va a ser sufragado por una empresa X o por quien sea, así no sea una empresa, quien sea. El Congreso no va a gastar nada en ellos. Esa es la realidad. ¿Recuerdas casos semejantes en el pasado reciente? No, de que hayan viajado por invitación de una empresa o por una agencia. Por agencias sí, ¿no? Por agencias estatales, por organismos supranacionales, sí, eso es una cosa muy frecuente. Pero en este caso se trata de una empresa privada que entiendo está vinculada también a las telecomunicaciones. No estoy seguro, pero es lo que se me ha referido a mí. Es una empresa mexicana que hace relaciones públicas, que a su vez puede estar representando a otra, porque de eso se trata el expertise en relaciones públicas, digamos. Claro. Relaciona a X con Y. Sí. Entonces, no sabemos, no tenemos suficiente información por ahora. Bien. A propósito del pasado reciente y lo que puedas recordar tú de tu experiencia en el Congreso, otro asunto de particular actualidad que hemos conversado hoy con nuestro primer invitado es esta idea de las listas a la mesa directiva que combinan, digamos, posiciones presuntamente antitéticas. ¿Eso tú lo has visto con frecuencia? No. Bueno, mucho tiene que ver con el cambio de paradigma que estamos viviendo. El paradigma se quiebra a fines de los 80, de los 90, la famosa teoría de Fukuyama del fin de la historia, el fin de las ideologías, y efectivamente estamos pasando de una visión del mundo que era ideologizada a una visión instrumental. La razón instrumental de la que hablaba Max Weber es la que está precediendo sobre todos los asuntos en el Congreso. Pero Perú Libre era una bancada ideologizada, particularmente ideologizada, la más ideologizada de todas, diría yo, quizás. Sí. Renovación con una ideología de otra naturaleza, con toques religiosos o lo que fuera, pero la posición de Perú Libre parecía de los años 70. Pero recordemos que también en la facción de las izquierdas tiene un valor muy alto el carácter práctico de sus decisiones. ¿Sí? Tú tienes que matar porque eso va a favorecer la ideología. Esa es una lógica instrumental, que es la que está prevaleciendo en los negocios entre las mayorías de los partidos políticos. Y por eso es que no tenemos partidos políticos, porque no hay ideologías. Lo que tenemos son intereses comunes
para repartir cuotas de poder, cuotas de fama, carencias que tienen quienes participan en el sistema político. Pero entonces, volviendo al origen de la pregunta, ¿no tienes en mente tú casos en los que el agua y el aceite sean conjugados para...? Sí han habido casos. Por ejemplo, ¿por qué es que el APRA votó por Fujimori en el año 90? En las elecciones generales, dices. Claro, en las elecciones generales. Contra Vargas Llosa. Pero, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, por ese razonamiento. Y eso también es una parte de la racionalidad instrumental. O sea, ahí no están jugando una lógica teleológica o de valores. Los valores son cómo acumulo yo más poder, cómo me mantengo en el poder y cómo no permito que otro me quite el poder. Esa lógica es la que está prevaleciendo en las negociaciones. ¿Y quién sería el enemigo común en este caso? El que declaran es el caviarismo. El caviarismo podría ser, pero también se trata de cómo utilizo yo mi espacio para acumular posiciones favorables en el futuro. A ellos les interesa no ceder, y el no ceder supone no ir por las elecciones generales. Hay conflictos respecto de la Asamblea Constituyente, pero si tú compartes la mesa con quienes como tú no quieren irse porque consideran que su mandato es legítimo hasta el año 2026, tienes un punto de concordancia con ellos. Sí, claro. Respecto de ese asunto van a actuar de consuno. Sí, claro. Eso es lo que los une. ¿Imaginas tú que ese es el valor más importante en la idea de consolidar posiciones, los extremos que se oponen? Pero al mismo tiempo es un acuerdo con piernas relativamente cortas. Claro, porque además no se sabe en qué va a quedar. Las mesas, por otro lado, solamente son instancias en las que se toman decisiones de carácter administrativo fundamentalmente, no de carácter político. Si fuera la Junta de Portavoces, fuera otra cosa. Pero la prelación de temas en el debate también... Eso depende del presidente. Del presidente. Fundamentalmente del presidente y quienes ocupen la presidencia. Sí. Porque si el presidente sale por alguna razón del estrado para ir a su despacho y ocupa la presidencia... En ese momento quien la ocupa tiene... Puede decirle al oficial mayor, ponga tal asunto como siguiente tema. A pesar de que el vicepresidente debe seguir las instrucciones del presidente. El presidente se va y le dice al oficial mayor, el siguiente tema que se va a ver es este. Pero si el vicepresidente se antepone, no le hace caso al presidente, eso es una situación de conflicto, de violencia, pero es posible que ocurra. Muy bien, bueno, vamos a ver efectivamente qué ocurre. Primero, si van listos, si van juntos en una lista, y luego qué suerte corre esa lista. Muchas gracias al ex oficial mayor del Congreso, César Delgado Embes, por visitarnos. Para servirte, Mario, muchas gracias. Hasta luego.